Hace 247 años, este martes, el 4 de julio de 1776, 56 personas reunidas entre otros firmaron un documento conocido como la Declaración de Independencia, que le dio a esta nación una visión para un futuro que disfrutamos los que vivimos aquí hoy. La visión de esta nación era una visión donde las personas podrían disfrutar las libertades que nosotros hoy vivimos. Libertad de reunirse así como lo hacemos hoy para adorar, libertad de trabajar, libertad de tantas cosas, pero una libertad que tiene un precio muy alto. A veces usted y yo no nos damos cuenta de qué bendición tenemos de tener las libertades que tenemos hasta que esas libertades ya no están. Hace 247 años, las personas que iniciaron esta nación como una nación independiente se dieron cuenta que había ciertas cosas que eran necesarias y esenciales para lo que usted y yo vivimos hoy, los que vivimos aquí en los Estados Unidos. Al principio de este documento, la Declaración de Independencia, hay una frase muy famosa que muchos posiblemente ya han oído. Dice el comienzo de la Declaración de Independencia, dice: mantenemos que estas verdades son autoevidentes, que todos los seres humanos, todos los hombres son creados iguales y que son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, entre los que están el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Los que escribieron este documento se dieron cuenta que este perseguir una vida feliz, que este perseguir una vida donde estamos vivos, donde somos libres, es algo que no proviene de algún rey humano sentado en su trono como el rey de Inglaterra, ni siquiera de la gente que se organiza para gobernarse, proviene de un lugar más alto. La visión de libertad es una visión que los que fundaron esta nación se dieron cuenta, proviene del Creador mismo. Dice, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Ahora, no que todo mundo en los que firmaron la Declaración de Independencia tuviera una relación personal con Dios por medio de Cristo. No todos eran cristianos. En esa Declaración de Independencia, los 56 que firmaron, había personas de todo tipo. Personas ricas, personas no tan ricas, personas bien conocidas, no tan bien conocidas, personas mayores, personas jóvenes. Había incluso personas, un par de ellos, Thomas Lynch y Edward Rutledge, 27 y 26 años, muchachitos, pero personas que se daban cuenta que había una visión libre de la tiranía, la tiranía y la opresión que ellos estaban viviendo, una visión de libertad que era el anhelo del corazón de todo ser humano. La mayoría de los seres humanos han vivido bajo gobiernos, bajo dictadores, bajo sistemas opresivos de esclavitud. Pero el anhelo del corazón del hombre es libertad. El Señor Jesucristo dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos anhelamos la libertad, anhelamos vivir la mejor vida que podamos. Lo interesante es esto. Aunque todos queremos esa libertad, no todos estamos dispuestos a tomar las decisiones que nos llevan a esa vida de libertad. Una frase menos conocida en la Declaración de Independencia es como la Declaración de Independencia termina. Todos queremos derechos, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos vivir bien, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio de esa libertad. Muchas veces la libertad, aunque es un regalo tan precioso, la damos por hecho y a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Mira, acabamos de salir de una pandemia. Qué gusto es poder respirar, qué gusto es poder reunirnos a adorar hasta que alguien dice, no, no puedes reunirte a adorar. No, no puedes ir a donde tú quieras. No, no puedes. ¿Quién tiene el derecho de decirte a quién adorar? ¿Quién tiene el derecho de decirte si puedes o no reunirte? Vivimos tiempos peligrosos donde aquellos que hemos recibido las bendiciones de la libertad, a veces no nos damos cuenta de qué tan frágiles esas libertades son. Hasta que alguien extiende sus prerrogativas o su poder más allá de lo que debiera ser y empiezan a imponer restricciones, nos damos cuenta que a veces esas libertades son
tan frágiles. Y los que firmaron la Declaración de Independencia entendían que la libertad, que esta independencia iba a ser difícil y que tendría un precio muy alto. Mire cómo concluye la Declaración de Independencia. Al final, los 56 que firmaron sabían que ellos se iban a convertir en enemigos de aquellos que oprimían a los que estaban ahí en las colonias, pero termina así la declaración. Dice, mutuamente hoy prometemos cada uno de nosotros nuestras vidas unos a otros, nuestras fortunas y nuestro honor sagrado. Hoy prometemos. En otras palabras, nos comprometemos a dar nuestras vidas, nuestras fortunas, nuestro honor, para que esta visión de una nación libre pueda hacerse realidad. Tú y yo, los que vivimos aquí en los Estados Unidos, somos los herederos del sacrificio de esa generación, de los que sirven continuamente, de todos aquellos que creen que es mejor ser libres que vivir en esclavitud. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy? ¿Sabes? Yo tengo la convicción de que aunque muchos de nosotros venimos de muchas naciones en toda Latinoamérica, aquí tenemos personas de México, tenemos personas de Guatemala, personas de Nicaragua, de Costa Rica, de Honduras, de todos lados. En los pocos que somos aquí, habemos personas de todos lados. En toda nuestra iglesia tenemos personas de todo el mundo. Pero yo tengo la convicción de que Dios nos ha traído y nos ha confiado las libertades y los recursos que tenemos, porque Dios nos ha dado la oportunidad única no solamente de disfrutar esas bendiciones, sino de compartirlas, de perpetuarlas, de ser parte del reino de Dios, que en una tierra de libertad como este tiene la oportunidad de ser luz, de ser sal. Hermanos, muchos de nosotros, cuando venimos a los Estados Unidos buscando una mejor oportunidad o buscando una mejor vida, una de las grandes bendiciones de la libertad es que se nos ha dado oportunidad. Se nos ha dado la bendición de escoger en qué nos vamos a convertir. Aquí, si vives en los Estados Unidos, puedes encontrar trabajo. Si te gusta trabajar, puedes trabajar. Puedes ganar un salario que más o menos te vaya mejor que de donde vienes. No te van a pagar 50 pesos al día, ¿verdad? Te van a pagar por horas y en dólares. A veces, las decisiones cuando uno llega aquí comienzan a volverse más complicadas. A veces, aunque hay oportunidad, la oportunidad demanda decisiones y a veces no tomamos las mejores decisiones. Porque a veces cuando ya hay dinero, cuando ya hay un don de vivir, ¿qué empezamos a hacer? Pues viva la vida loca, ¿verdad? Hay que darle vuelta a la hilacha. Las parrandas, los gastos, lo primerito que nos compramos con el buen cheque, ¿verdad? Una tele del tamaño de la sala. Ni alcanza en la sala, pero la tele tiene que ser grande. Una buena troca para que vean que bien ando, ¿verdad? ¿Y los chiquillos? ¿Y la familia? No, allá están en donde es usted. Y luego algunos aquí nomás vienen a trabajar y luego se encuentran a la trabajadora, la compañera de trabajo, se caen bien. No, pues que vamos viviendo juntos porque sale más barata la renta. Ajá, exactamente. Y las cosas se vuelven cada vez más complicadas. Y luego los que venían buscando una mejor vida acaban 2, 3 hijos aquí y allá, múltiples parejas, las tarjetas de crédito, los vicios, las drogas, las pandillas y lo que pensamos que sería el sueño americano a veces se convierte en una pesadilla. ¿Cómo vamos a usar las libertades que nos son confiadas? ¿Sabes? En la Biblia hay una visión de libertad todavía más grande que la que ofrece los Estados Unidos. Una visión que se llama el reino de Dios. El Señor Jesucristo cuando vino a este mundo le habló a la gente y le dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Está tocando a tu puerta. Dios ha venido a encontrarse contigo y tiene una invitación de que tú seas parte de su reino. El reino de Dios es el dominio de Dios, donde Dios es rey, donde Dios derrama su bendición, donde Dios derrama su vida eterna. El reino de Dios es donde Dios te invita a disfrutar la vida, la buena vida que Él tiene para ti. Y quiere invitarte gratuitamente que seas parte de ello. Pero la pregunta es, ¿vas a tomar la invitación?
Porque a veces, aunque tenemos la libertad de escoger los recursos para que la visión del reino de Dios se haga realidad en nuestra vida, a veces desperdiciamos los recursos que Dios nos confía y convertimos las bendiciones en maldiciones. Hoy iniciamos una nueva serie de mensajes, hermanos, titulada La generación de Salomón. El tema de toda la Biblia es cómo el reino de Dios se ha acercado y ha traído salvación a través del Rey Cristo Jesús. Toda tu Biblia de tapa a tapa se trata del reino de Dios. Desde que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza en Génesis capítulo 1, Dios los hizo hombre y mujer con la misma dignidad, con el mismo valor, diferentes funciones, pero Dios desde ese momento les encomendó a gobernar su creación. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, Dios les dijo que gobernaran la creación. Dios nos hizo como seres humanos, hombres y mujeres, para ser sus representantes y regentes en la creación. Por el pecado endosamos la factura de la creación al diablo, pero Dios no se ha cruzado de manos. Dios nos envió un Salvador. Génesis 3:15, Dios prometió que Él iba a enviar un descendiente de la mujer a aplastar la serpiente en la cabeza y restaurar el reino de Dios. Ese es Cristo Jesús, el Mesías, el Rey. Toda la Biblia se trata de su reino y su gobierno, y Jesús ya ha venido a invitarnos. El Antiguo Testamento, la historia de las promesas de Dios, de las cuales Jesús es el cumplimiento, se encuentra la historia de un pueblo, el pueblo de Israel. Un pueblo al que Dios llamó para representarle desde Abraham, Isaac y Jacob. Dios utilizó a sus patriarcas para hacer una nación que le representara como el reino de Dios en la tierra. Dios les dio la visión de este reino. Y en la cúspide, en el clímax, el momento más alto del reino, un hijo del rey David, Salomón, recibe todos los recursos de las generaciones anteriores para hacer la realidad esta visión del reino de Dios. Pues tú has leído tu Biblia, de hecho estamos leyendo ahorita la vida de Salomón, ¿verdad? En nuestro plan de lectura bíblica. Si tú has leído su historia, tú verás cómo en los momentos de mayor éxito, escúchame bien, en los momentos de mayor éxito, cuando tienes más recursos, es que vienen las más grandes tentaciones. Cuando tú ya te compraste tu casa, cuando tú ya tienes tu buen trabajo, cuando tú estás lleno y tienes recursos, tú tienes que escoger cómo los vas a usar. Y tienes una de dos. O como el Señor Jesús nos enseñó a orar, oramos, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O vamos a utilizar lo que Dios nos da para decir, hágase mi voluntad en mi reino. Y Dios es un accesorio espiritual para hacer nuestra voluntad. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Entonces, hermanos, yo creo que Dios ha levantado este ministerio en español en DFBC para este tiempo, porque las naciones de todo el mundo están en nuestro patio, en esta comunidad. Tenemos una abundancia de hispanos en los Estados Unidos. ¿Sabías tú que en unos cuantos años la comunidad hispana va a ser la mayor minoría de los Estados Unidos? Nuestras escuelas están llenas de niños y niñas hispanos. ¿Van a crecer estos niños pensando que el sueño americano es tener dinero, tener fama, ser un rapero? ¿O van a venir ellos a conocer el mensaje liberador de Cristo Jesús? El reino de Dios no va a crecer a menos que haya mujeres y hombres, discípulos de Cristo comprometidos que digan, Señor, tú me has levantado para que otros a través de mí te conozcan y te adoren. Dios quiere usarte a ti y usarme a mí para que otros le conozcan a Él, que oigan el evangelio de Cristo. Pero es tiempo de que se levante un pueblo de Dios hambriento de hacer la voluntad de Dios, no nada más de decir, dame, dame. Dios sí quiere darte, pero no quiere darte para que nada más tú te sientes y disfrutes la bendición. Dios quiere darte a manos llenas para que compartas con otros. Compartas el conocimiento de Cristo Jesús. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel nos va a servir como un ejemplo y desafío de lo que Dios espera para hacer su voluntad en nuestras vidas como parte de su reino. Y la decisión que vamos a enfrentar es esta: ¿qué vas a hacer con los dones que ya has recibido? Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en Deuteronomio capítulo 17. Más de 400 años antes de que Salomón viniera, de que David viniera, Dios le dio al pueblo de Israel una visión de su reino
que sería el principio, el fundamento de esta nación de personas que le representarían en la tierra. En Deuteronomio 17, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les dio estas instrucciones siglos antes de que viniera un rey. Siglos antes. Dicen por ahí que sobre aviso no hay engaño. Antes de que te comprometas con Dios, Dios te dice lo que Él espera de ti. Dios te dice la verdad en amor. Él no quiere engañarte, pero sí Dios te va a decir que con Él quiere personas comprometidas. Dios no quiere fans. Dios no quiere personas que se entusiasmen con Él. Dios quiere un compromiso sólido al cual Dios llama un pacto. Entonces, la pregunta que vamos a ver hoy es muy sencilla, pero es profunda y vamos a desempacarla en el resto de esta serie. La pregunta es esta. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te dé los recursos para hacer su visión, la visión de su reino, una realidad? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te dé los recursos para hacer la visión de su reino una realidad? No solamente estamos hablando de conceptos, de sueños, de palabras, estamos hablando de cómo Dios te va a dar la provisión de hacer su voluntad. ¿Qué va a hacer cuando Dios te la confíe? ¿Podrá Dios confiarte lo que Dios quiere hacer? ¿O seremos mayordomos infieles? Deuteronomio 17, versículo 14 al versículo 20. Escucha lo que Dios le dijo al pueblo de Israel siglos antes de que hubiera rey. Dice allí, Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, el original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley, sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Siglos antes de que el reino de Israel se volviera realidad, Dios le dio a su pueblo una visión de lo más importante en su reino. Y cuando tú escuchas la voluntad de Dios para tu vida, Dios siempre pone delante de ti una decisión. Vas a tener que escoger. Jesús lo dice de esta manera. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Angosto es el camino que lleva a la vida. Dos caminos, las maneras del mundo, la manera de Dios. Cuando Dios nos da los recursos para hacer su visión nuestra realidad, Dios también nos da la oportunidad de escoger entre dos cosas. Primero, el camino del mundo. Noten el versículo 14. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ¿cuándo sucede lo que se escribe aquí en Deuteronomio 17? ¿Cuándo esto está teniendo lugar en la historia del pueblo de Israel? ¿Antes o después de que entraran a la tierra prometida? Antes. Esto es antes de la conquista. Moisés escribe Deuteronomio al final de los 40 años en el desierto, justo antes de entrar a la tierra prometida, como un resumen y como una reflexión de lo que ha sido su vida en estos 40 años del desierto y de lo que Dios les ha dicho antes, preparándolos para el momento de entrar a heredar las promesas de Dios. La generación incrédula que le dijo a Dios, no, los gigantes están ahí, no vamos a poder, ellos murieron en el desierto. Esta es una nueva generación. Una nueva generación de herederos de las promesas de Dios que van a poder vivir las promesas de Dios. Dios va a proveer lo necesario para la visión de su reino. Dios les dice, prepárate porque cuando entres y poseas la tierra que tu Dios te da, Dios sí quiere bendecir a su pueblo como lo hizo con el pueblo de Israel a través de la provisión para que puedan vivir la vida de Dios.
Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te voy a dar lo necesario para que hagas mi voluntad. Ahora, ¿cuál era la visión de este reino que Dios quería para ellos? Esto no es algo nuevo, esto es algo que desde Génesis, como te dije, Dios tiene en su corazón. Cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 17, Dios lo llamó para ser un pueblo especial a través de Abraham. Dios le dijo, de tus descendientes voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero escucha, en Génesis capítulo 16, muy interesante, Dios le dijo a Abraham algo cuando hizo el pacto de la circuncisión. Génesis 17, versículos 6 y versículo 16. Escucha lo que Dios le dijo a Abraham. Génesis 16, 7. Estableceré mi pacto entre mí y tú, tu descendencia y tu descendencia después de ti, tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Dios le dijo a Abraham, Abraham, a través de ti puede ser una nación que yo sea su Dios, que tenga un pacto con ellos y reyes van a venir de ti. Lo mismo más tarde en Génesis capítulo 35, versículo 11, Dios le dice, reyes van a provenir de ti. Ahora, si tú has leído un poquito el Antiguo Testamento, tú recuerdas, Abraham y su esposa no podían tener hijos. Pero ya cuando Abraham tiene 100 años y su esposa mayor también, ambos tienen un hijo, Isaac. Y luego Isaac tiene otro hijo, Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Dios forma la nación de Israel a través de los descendientes de Abraham, a través de Isaac. Pero cuando ellos ya eran una nación de unas 70 personas, hay un hambre, José se convierte en el gobernador de Egipto, todos se van a vivir a Egipto. ¿En qué se convierten los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob? En esclavos. En Egipto, el pueblo de Israel se multiplica, pero se convierten en esclavos. Parecería que la visión de este reino hecho pedazos. Tú y yo queremos una mejor vida para nuestros hijos, ¿no? Queremos que tengan un buen futuro, una educación, que tengan un buen matrimonio, hijos, nietos, casas, que les vaya bien. Pero qué difícil es cuando hay escasez de todo. Yo crecí en un contexto donde mis padres no tenían a veces ni un 5. A veces lo único que teníamos para comer a mediodía era una sopita de pasta con puré de lata. Es todo. Mi mamá, cuando yo estaba chiquito, yo recuerdo, tenía 4 o 5 años, a mí se me antojaba en el verano una paleta de agua helada. Y mi mamá tenía que, para comprarme la paleta, dejar que no comiéramos porque, pues, ¿qué le enseñas a un niño, verdad? El dolor. Qué difícil es cuando los recursos no están presentes, cuando hay escasez. El pueblo de Israel había vivido en esclavitud por 400 años, pero Dios lo liberó de su esclavitud a través de la Pascua, del Cordero en la puerta, la sangre del Cordero. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto para una mejor vida y esa mejor vida, esa visión era la visión de su reino. Escucha lo que Dios nos dijo justo después de liberarnos de Egipto a través de las plagas. En Éxodo capítulo 19, Dios le dice, no me he olvidado de la promesa que yo le di a Abraham. Ustedes van a ser una nación muy especial. Déjame leértelas. Bien, bien hermoso el plan de Dios para Israel, su visión para Israel. Éxodo 19, versículo 4 al versículo 7. Escucha, versículo 6. Dice así. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo los tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ellos están en el monte Sinaí justamente antes de recibir los 10 mandamientos. Yo los saqué, los rescaté. Dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes eran esclavos. Nadie daba un 5 por ustedes. Los utilizaban para hacer ladrillo, para construir edificios. Su vida era desechable. Sus niños los echaban al río. Ustedes no valían nada. Pero yo pagué el precio de su redención. Yo los rescaté. Ustedes son un tesoro especial para mí. Les dijo, ustedes van a ser un reino. Todos van a ser reyes y sacerdotes, representantes entre Dios y su creación, sus gobernantes. Dios es el único rey que en lugar de aprovecharse de sus súbditos, levanta a sus súbditos y los convierte en príncipes y princesas.
Dios, la visión del reino de Dios es levantarnos a un lugar donde compartimos su trono, donde Dios gobierna a través de nosotros. Dios quiere restaurar su imagen en nosotros, haciéndonos a la misma imagen de su Hijo Cristo Jesús, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. C.S. Lewis en sus libros Las Crónicas de Narnia, a lo mejor has visto tú la película de León, el ropero y la bruja. En sus libros de las Crónicas de Narnia, él hace una analogía del Evangelio. Y cuando los niños, los libros se tratan de unos niños que van a una tierra mágica llamada Narnia. En esta tierra hay una bruja que gobierna la tierra y que siempre es invierno y es un impostor, pensando que es quien está a cargo y quien gobierna este reino. El verdadero rey es un león majestuoso llamado Aslan. Y cuando unos niños de nuestro mundo pasan a ese mundo mágico y aparecen, los reconocen como los hijos de Adán y los hijos de Eva. Y cuando los reconocen como los hijos de Adán y de Eva, dicen que hay una profecía donde los hijos de Adán y los hijos de Eva están destinados a ser quien gobiernen todo el reino de Narnia. En uno de esos episodios en la película, el rey, el que se va a convertir en el rey, Pedro, está con Aslan y ven un castillo en el horizonte, el castillo de Car Paravel. En ese castillo, Aslan habla con Peter y le dice: Peter, en ese castillo, tú te vas a sentar un día como el gran rey de Narnia. Y Peter es un mocosito de 13, 14 años, ¿verdad? No puede ni levantar la espada. Pero Aslan le dice: tú vas a ser rey sobre todo mi reino. Yo no sé cómo el mundo te ve a ti. A lo mejor te ve como un inmigrante, como no tienes papeles, como tienes un acento, como eres un bueno para nada. Yo no sé lo que tus padres te dijeron. Yo no sé qué abuso sufriste. Este mundo nos pisotea como si fuéramos esclavos por nuestros pecados. Pero ¿sabes cómo nos ve Dios? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, a los que Dios llamó, a eso también justificó. A los que justifica, Dios glorifica. Dios nos ve como que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos ve hechos a imagen y semejanza de Cristo como reyes y sacerdotes. Este mismo versículo de Éxodo 19 es el versículo que Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Dios te ve con el potencial de Cristo Jesús cuando estás en Él. Y esa es la misma visión que Dios tenía para el pueblo de Israel. Me van a ser un reino de sacerdotes y gente santa, pero va a haber problemas. Vuelve conmigo de Deuteronomio 17. Dios dice: yo te voy a proveer lo que necesitas para hacer lo que te he llamado a hacer. Pero cuando entres en la tierra, versículo 14 de Deuteronomio 17, tomes posesión de ella, la habites y digas. Escucha lo que el pueblo iba a decir: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. No hay problema en que tuvieran un rey. De hecho, en el versículo 15, Dios les dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Sí, sí va a haber un rey. Pero el problema está en la segunda parte de lo que el pueblo iba a decir: pondré un rey como las demás naciones a mi alrededor. La gran tentación con los recursos que Dios nos da es utilizar los recursos que Dios nos da para ser como el mundo alrededor. Las naciones alrededor tenían reyes que les prometían seguridad y prosperidad por lo que los reyes podían hacer. El rey y su poderío militar, económico, su fuerza como rey era la seguridad y prosperidad de la nación. Pero Dios ya les había dicho que ellos iban a ser diferentes del resto de las naciones. Ellos van a ser una nación escogida. Ellos iban a ser un reino de sacerdotes y gente santa, donde Dios fuera el último rey, su fuente de la seguridad. Dios les dice: va a haber peligros. ¿Cuáles son los peligros? Primero, no vas a poder poner rey a quien te dé la gana, sino a quien Dios escoja. El reino de Dios no es por tu esfuerzo, sino por la elección de Dios, por la gracia de Dios, a quien Él escoja. Y mira lo que Dios dice ahí, versículo 16. No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto.
Versículo 7, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Aquí están los tres peligros que el mundo va a utilizar como tentaciones para que tú no hagas la voluntad de Dios, así como el pueblo de Israel. Primero de ellos, los caballos. ¿Qué significa eso? Los caballos eran un símbolo de poder militar y la realidad de los ejércitos y naciones más poderosas del mundo antiguo. Tener caballos, tener carros, era tener una armada que nadie te podría hacer frente. Este es un símbolo del poder y el estatus militar de las naciones. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo? Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Egipto era un poder militar impresionante en el mundo antiguo, una de las naciones más poderosas. Y ellos tenían caballos, tenían armadas, tenían ejércitos. Dios le hizo al pueblo de Israel, no pongas tu mirada en el poder del mundo, pon tu mirada en mí. Poder es la primera tentación que vamos a enfrentar. Mira cómo somos a veces como hispanos. ¿Sabías tú que aquí en los Estados Unidos, las iglesias hispanas que han estado predicando el evangelio por muchas generaciones con sudor, con gran trabajo, las iglesias hispanas cuando se organizan con mucho sudor son 100, 150, 200 personas? Después de ser 100, 150 personas, la mayoría de ellas se dividen después de 10 años de trabajo en pequeñitas iglesias. ¿Sabes por qué? Por las luchas de poder. Porque hay personas que no, es que yo soy el hermano fulano, que no sabe usted que yo soy el líder de tal o cual cosa. El poder en algo tan pequeño. La corrupción. Personas que utilizan el poder para sus propios bienes, sus propios fines. Latinoamérica estamos llenos de personas corruptas, pero aquí también. Mira, ahí con el supervisor, ¿verdad? Ponle otra ahorita que al cabo es que nadie se da cuenta. En las taxas, pues ¿cuánto quieres que sea? ¿Cuánto reporta? Poder. Cuando usamos la plataforma y el poder que nosotros tenemos para nuestro beneficio, mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel: nunca vas a regresar por el camino que saliste. No vas a volver a una vida de esclavitud donde el pecado dictaba tu comportamiento todos los días. Ya eres libre para hacer la voluntad de Dios. No te esclavices otra vez. Segundo, le dice, no se va a amontonar mujeres como un harén. En la antigüedad, los grandes reyes tenían haréns enormes de mujeres. Representaba su poder también, su estatus, su Juan Camané, ¿verdad? Déjame preguntarte, ¿tendremos un problema con el placer como cultura? Vivimos en un mundo, en una cultura en los Estados Unidos, donde la sexualidad es un mercado. Vivimos con una epidemia de pornografía. Y en el mundo hispano, hermanos, tenemos un problemón de promiscuidad que no la acabamos. Montón de chiquillos, de parejas que vive con una y otra pareja y tienen hijos de todo mundo. Todo mundo de una casa a otra con múltiples parejas. Enfermedades. Nadie quiere hacerse responsable. Pues que me lo cuide el abuelo. La abuela, no, ahí vivimos con mis papás. Nadie quiere hacerse responsable. En el Antiguo Testamento esto iba a ser una tentación para los reyes. Los reyes iban a tener la tentación de no hacer la voluntad de Dios del matrimonio, un hombre y una mujer, de por vida, fielmente. Tú consíguete muchas. Aún el rey David, ¿cuántas esposas tenía? Montón. Salomón, 700 reinas, 300 concubinas. ¿Te imaginas el tamaño de la cuenta de la tarjeta de crédito? No, pues ya, ¿verdad? Una cosa lleva a otra. Pero mira, ve la vida del rey David. Sus hijos, violación en incesto. Su hijo mayor, Absalón, tratando de matarlo, se acostó con sus concubinas a la vista de todo el mundo. Vidas espantosas. El rey David, una más, ¿verdad? Betsabé. El placer, la sexualidad fuera del plan del matrimonio de Dios puede ser una gran tentación para los que vienen buscando una vida mejor. Y por último, las posesiones. En cuanto tengo un dinerito, ¿verdad? Me lo gasto. Me lo gasto porque ya lo tengo. Y si no lo tengo, que al cabo es que para eso es la tarjetita, ¿verdad? Ni duele.
Sí, no te preocupes porque allá abajo en el contrato que firmaste dicen que te van a cobrar 40% de interés. Pero no te preocupes, eso es después, ¿verdad? Las posesiones, el materialismo. La iglesia no, es para las mujeres y los niños. Yo aquí con mi carro, ¿verdad? Con mi tele, mi alana, mi joyería, mis cadenas. Quiero ser como los raperos, ¿verdad? Dios dice, no te distraigas por todo eso. Mira, ¿sabías tú que en los Estados Unidos el promedio de lo que los adultos en iglesias protestantes que asisten regularmente dan para construir el reino de Dios financieramente, ¿sabías que es como $17 por persona, por adulto, al mes? $17 al mes. No es mucho, ¿verdad? La mayoría no da. Se cuenta la historia de un hombre que despertó el domingo en la mañana antes de ir a la iglesia, bien asustado. Tuvo una pesadilla, le dice, vieja, vieja, tuve una pesadilla. ¿Qué pasó, viejo? ¿Por qué estás tan asustado? Es que mira, vieja, tuve una pesadilla espantosa. Soñé que Dios agarraba mi diezmo y lo multiplicaba por 10 y eso se convertía en mi cheque mensual. Y dice, ay, pues qué bueno, porque Dios va a proveer. Dice, no, vieja, nos quitaron la casa, nos quitaron la tele, nos quitaron todo, porque me dejó, mira, de este tamaño. ¿Qué tal si Dios nos diera tiempo, talentos o tesoros de la manera en que nosotros le damos a Él? Dios le dijo al pueblo, no te distraigas por lo que el mundo valora. En lugar de ello, te voy a decir de qué se trata mi reino. El camino del reino es usar nuestros recursos para, en lugar de decir, Señor, hágase mi voluntad, decimos a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Mira, el único requisito del rey, versículo 18 dice, cuando se siente sobre su trono, el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. El oficio del rey, Dios no le dijo, se va a encargar de lo militar, se va a encargar de las finanzas, se va a encargar, lo más importante es que el rey va a ser el líder espiritual de la nación. ¿Y qué va a hacer? Va a escribir un libro con su propia mano de esta ley, una copia. Dice, lo tendrá consigo, leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a qué? A temer a Jehová su Dios. ¿Sabes qué es lo que está mal con nuestra sociedad hoy? Hemos perdido nuestra brújula moral. No hay temor de Dios en nuestra vida porque no conocemos a Dios ni su palabra. Dios le dijo, va a escribir la palabra de Dios para que la lea, para que me conozca y aprenda a temerme. Y mira lo que dice ahí. Todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos para ponerlos a prueba, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. ¿Sabes cuál era la función más importante del rey? La función más importante del rey era demostrarle a la gente cómo ser un modelo de obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué esto era tan importante? Porque eso es precisamente quien nuestro Señor Jesucristo es. En su tentación en el desierto, 40 días en ayuno, Satanás le dice, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué contesta Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Juan capítulo 4, Jesús le dice a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Más tarde en el Evangelio de Juan les dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer el Padre. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la palabra viva de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El trabajo del rey era encarnar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, en obediencia diaria. Nosotros como iglesia, nuestra función es ser una comunidad de Biblias vivientes, de personas que en la carne mostremos la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, no somos perfectos, pero Dios sí. Somos personas que como reyes y sacerdotes apuntemos a otros a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, déjame preguntarte, ¿qué te ha confiado Dios ya a ti para hacer la visión de su reino una realidad en nuestras vidas? ¿Sabes? La función más grande que podemos desempeñar es contarles a otros y demostrarles a otros
cómo se vive una vida de obediencia a la palabra de Dios. Por su gracia, no por nuestro esfuerzo, por su pura gracia. No lo merecemos, pero Él lo puede hacer, porque al final de cuentas, el reino de Dios no acepta competencia. O estamos completamente dentro o estamos completamente afuera. Aquí no hay medios. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, esparrama. ¿Del lado de quién estás? ¿El poder, los placeres y las posesiones del mundo? Una vida de obediencia a la palabra de Dios. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da. Oremos. En este momento, al prepararte al venir a la cena del Señor en esta mesa, yo te invito a que ores ahí en tu corazón. ¿Cómo sería tu vida si Dios te diera de la misma manera que tú le das a Él? ¿Qué cambios en nuestro estilo de vida crees que sean necesarios para demostrar que su reino es una prioridad en nuestras vidas? A lo mejor es tiempo, a lo mejor es tus talentos, cómo les sirves, a lo mejor es tus tesoros, tu dinero. La obediencia a la palabra de Dios es el factor más importante que unifica al pueblo de Dios en su reino. ¿Qué tan diligente eres tú en leer, reflexionar y responder a la palabra de Dios todos los días de tu vida? A veces estamos nada más agarrados del listoncito de la Biblia. Las tentaciones del poder, placer y posesiones son temporales. En 1 Juan 2:17, Dios promete que los que hacen su voluntad permanecen para siempre. No te distraigas. No dejes que lo que este mundo te ofrece te distraiga de Dios. Padre, hoy venimos delante de ti con un corazón desafiado, pero también gozoso, Señor, de saber que lo que tú mandas, tú lo provees, Señor. Señor, este mundo nos ha tratado como esclavos, el pecado nos ha lastimado tanto, Señor, que a veces ya no podemos reconocer tu imagen en nosotros. Pero tú nos viste perdidos, Señor, y enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a rescatarnos. El Rey de Reyes, Señor de Señores, en ese huerto, sufriendo la agonía de nuestras malas decisiones, escogió renunciar a su voluntad y hacer la tuya. Padre, tú Jesús dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y Señor, eso es lo que queremos hoy. Queremos tu voluntad, queremos tu palabra. Queremos ser parte de tu reino, aunque este mundo nos distrae, Señor. Queremos ser tuyos y solamente tuyos. Así que hoy al venir a esta mesa renovamos nuestros votos recordando lo que Jesús dio por nosotros, Señor. Su cuerpo y su sangre en la cruz, esa corona de espinas, ese reino que viene a través de morir a uno mismo para nacer de nuevo, Señor.